Hola, buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi compañera Claudia y yo, su servidora Emilia, vamos a presentar un caso muy sonado en el área de la psicología, ya que fue un experimento que trajo mucha desgracia a la familia que se atendió y espero la información sea de su agrado. Vamos a entrar un poquito en contexto dándoles una leve descripción del caso. David Reimer nació en Canadá, su nombre era Bruce. A los 6 meses de nacido, él y su hermano Brian, gemelos idénticos, comenzaron a tener dificultades para orinar. Fueron diagnosticados con fimosis y su médico recomendó hacerles una circuncisión. La cirugía se les practicó a los 6 meses, la cual falló y quemó los genitales de Bruce. Sometido a un experimento psicológico involuntario por medio del doctor John Money, psicólogo prestigiado en su época, en donde les obligó a tener prácticas perturbadoras. A los 22 meses de edad, sometieron a Bruce a una cirugía de conducto vaginal y le cambiaron el nombre a Brenda, quien vivió como niña y se le ocultó su género principal. Durante la adolescencia, empezó a tomar estrógenos y no se pudo relacionar socialmente con pequeñas de su edad porque no podía aceptar su género. Demostraba comportamientos masculinos y presentó tendencias suicidas durante la pubertad. Cuando se le dijo su género original, él comenzó a inyectarse testosterona. Se le practicó una mastectomía doble y se hizo 2 operaciones de faloplastía. Más tarde se casa con Jane Fontaine y se hizo padre de los 3 hijos de Jane. Al publicar esta historia, salir a la luz, David pierde a su familia y también pierde el trabajo al ser rechazado socialmente. Más tarde, él se suicida con un arma de fuego. Y aquí podemos ver su familiograma, en el cual pues Bruce viene de sus papás Ronald Reimer y Janet Reimer. Bruce tiene un hermano gemelo idéntico, el cual es por esto que el doctor Money ve este caso como muy interesante para sus necesidades, ya que era demostrar sus teorías que tenía respecto a la sexualidad. Brian, a su corta edad, alrededor de los 22 años, se suicida por una sobredosis. Bruce se casa con Jane Fontaine, que a su vez tiene 3 hijos que son adoptados legalmente por Bruce, pero como ya sabemos la historia, se sabe todo el caso de Bruce públicamente y Jane le pide el divorcio y también se queda sin trabajo. Hablando un poco de los principios y de la norma y las conductas de este psicólogo y desde nuestro punto de vista abordado, en el código de ética se debía de haber hecho una valoración psicológica, según el doctor Barraca. Esto sirve para extraer conclusiones respecto a los problemas del paciente, su inteligencia, su rendimiento de capacidad de concentración, etc. Al ser en este momento, Bruce, un niño de 21 meses, no puede tener la capacidad de comunicación, pues por su corta edad. Entonces el doctor Money falta a su ética y a su moral, ya que en ese momento, al gozar de un nombre prestigioso, no busca el bienestar del paciente. El doctor Money convence a los padres que la reasignación sexual es lo más favorable para Bruce, sin medir las consecuencias que esto podría haber traído. Obviamente, él olvida cómo poder reintegrar a la sociedad al chico y él únicamente ve por sus intereses personales, olvidando los derechos y violentando la dignidad de sus pacientes, faltando a los códigos básicos de la ética de un psicólogo.
En base a estos principios, nosotros puntualizamos 3 cosas. Primero, que se faltó al respeto a los derechos y a la dignidad de la persona, al cuidado responsable y a la integridad de las relaciones. El Código Ético del Psicólogo describe que el primer principio de respeto a los derechos y a la dignidad de las personas es el que tiene mayor peso, ya que hace hincapié en los derechos humanos, que sin duda el doctor Monet pues faltó a ellos. Y al no respetar los derechos de David Reimer y tampoco su dignidad, lo hizo vivir situaciones muy complejas que no solo lo afectaron a él, sino a todo el entorno que vivía, trayendo consecuencias muy graves como fue la muerte. Y hablando de estas consecuencias que menciona Claudia, pues bueno, ¿no? En 1997, Milton Diamond informa que la resignación había sido todo un fracaso. Reimer nunca se había pues identificado como una mujer, como una niña, o comportado de una manera típicamente femenina, ¿no? Él siempre fue muy tosco, aunque físicamente ella pareciera niña, su comportamiento cognitivo y conductual era totalmente de un niño. A los 14 años, después de varios años de terapia, él siempre intentó como suicidarse, no se adaptaba al cuerpo que tenía y él estaba muy mal, estaba muy traumatizado por el doctor. Entonces, cuando los papás se enteran de que su hijo intentaba suicidarse, ellos deciden decirle la verdad a su hijo y es cuando empieza con todo este proceso para transformarse de nuevo en un hombre, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que David decide suicidarse ya que su caso fue público, entonces pierde a su esposa, pierde a su trabajo, entonces ellos pues decide suicidarse. Money, independientemente del gran fracaso que tuvo, él argumentó que su caso había sido todo un éxito, que solamente había medios que querían como demostrar ese fracaso, corporaciones feministas, antifeministas que estaban en contra de sus hipótesis. Entonces, él sufre como esa parte de que todo el mundo rechazaba sus teorías, sin embargo, en la actualidad sigue siendo reconocido en Australia. Y como una conclusión, o sea, ya para finalizar todo esto y haciendo un pequeño análisis, podríamos profundizar un poquito sobre la ley de salud mental para hacerles saber que fue creada para garantizar el buen funcionamiento de un profesional, garantizar sobre todo el bienestar del paciente, dándole la oportunidad de recibir un trato digno. Esto nos hace mención de la importancia de la familia y lo esencial que es su ayuda y sus aportaciones para el desarrollo de las potencialidades que se le dan a las personas con algún trastorno. O sea, es muy importante hacer énfasis que el apoyo de la familia es fundamental cuando tenemos un paciente con algún trastorno. También nos habla de la importancia de proporcionar información clara y precisa a la persona usuaria y a los familiares. En este caso, pues los niños quizás no se les podría dar la información porque eran muy pequeños, pero a los padres sí haberles hecho conciencia de cuáles eran los beneficios, pero también cuáles podrían haber sido los perjuicios en algún momento. Y esto fue totalmente ignorado, jamás se le hizo saber a la familia qué es lo que podría haber sucedido. En este punto, es importante mencionar que el experimento de David Reimer violenta todos los artículos, pues nunca son informados del tratamiento que se llevaría. El doctor, al haberse hecho llamar un experto y con el haber contado con ese título que él tenía de realmente ser una persona capaz, importante y con un título que lo avalaba,
brincó todas las normas, desencadenando pues experimento, porque realmente nunca fue una terapia. Él experimentó, él quería sacar conclusiones, y en lo que desencadenó toda esta situación fue en la muerte de estos chicos, el suicidio del papá, y pues terminó con una familia. Entonces, puntualizar que es muy importante apegarnos siempre a los códigos, garantizar al paciente que esté bien y darle información clara y precisa, y nosotros apegarnos a la mayor ética posible. Esperamos pues les haya servido de algo toda esta información.